hay duda que la reforma a la justicia es importantísima y tiene que ser importantísima porque el último control de verdad en una sociedad es la justicia. El Ejecutivo puede fallar, pero finalmente la justicia puede corregir las fallas del Ejecutivo. El Congreso puede fallar, pero si hay una justicia de verdad justa, independiente e imparcial, esas fallas del Congreso las corrige la justicia. Entonces, la justicia, como es el último dique, tenemos que tratar de que ese último dique esté funcionando bien. En este problema de la justicia nadie ha dicho que lo más importante finalmente son los derechos de los ciudadanos. El norte de cualquier reforma de la justicia son los derechos de los ciudadanos, no es el fiscal, no es el procurador. Ellos apenas son instrumentos que pueden ser o muy útiles para los derechos de los ciudadanos o muy enemigos de los derechos de los ciudadanos. Entonces, por ejemplo, la tutela la están acabando. Ya la acabaron y la están acabando por varios días. La están acabando con el famoso equilibrio fiscal. ¿Sí? Las tutelas ya no tienen razón de ser. Están acabando los derechos fundamentales como el derecho a la salud, el derecho a la educación, porque esos derechos ya no pueden tutelarse. Pero también lo están acabando subrepticiamente, porque a la Corte Constitucional, y hay que decirlo con el dolor del alma, ¿sí? Las corporaciones en el choque de trenes, Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia, ellos, en vez de escoger personas, digamos, que no hacen parte de sus organizaciones, han escogido magistrados, ¿sí? Y precisamente esos magistrados no se atreven a fallar tutela contra la Corte Suprema o contra el Consejo de Estado. Y eso hace que un ciudadano no pueda recuperar su derecho cuando ha sido violado por la Corte Suprema o por el Consejo de Estado. Y eso no es posible en un Estado de Derecho. Hay que decir claramente en Colombia que en materia de derechos fundamentales el órgano competente es la Corte Constitucional. Con todo el respeto por la Corte Suprema, por el Consejo de Estado, tiene que haber un órgano único que defina el tema de los derechos. Y eso en cualquier Estado civilizado, y no estamos hablando de África, les pongo el ejemplo de Alemania, de Italia, el ejemplo de España, lo hace el Tribunal Constitucional, no lo hace ni la Corte Suprema ni el Consejo de Estado. Entonces en Colombia tiene que quedar claro que el último garante de los derechos y el órgano supremo en materia de derechos es el Tribunal Constitucional. Y eso se está acabando en Colombia. Y los perjudicados no son ni siquiera los magistrados de la Corte Constitucional, son los ciudadanos de Colombia que están perdiendo sus derechos. Y el ciudadano tiene que poder reclamar sus derechos ante el gobierno, ante el Congreso, pero también ante las Cortes. Si la Corte Suprema, si el Consejo de Estado viola un derecho fundamental, tiene que haber un órgano que lo proteja, que son los tribunales constitucionales. Es importante diseñar mecanismos para que accedan a la administración de justicia los más honestos y los más capaces. Hay muchos sistemas, pero no hay duda que uno de los mejores sistemas es el concurso. Por eso considero que debemos llevar el concurso judicial a todos los niveles, desde el juez más humilde, desde el funcionario judicial más humilde, hasta las más altas cortes del país, en la Corte Suprema, en el Consejo de Estado, en la Fiscalía, en todos esos órganos debería accederse por concurso, desde abajo hasta arriba, para tratar de lograr los más honestos y los más capaces. El otro es el tema institucional, de cómo diseñamos las instituciones, es que los jueces tienen que ser independientes e imparciales. Mientras en la rama ejecutiva del poder público lo que caracteriza es la relación mando-obediencia, donde hay un funcionario que da una orden y otro que obedece, el principio que rige a la judicatura es precisamente el contrario, es la independencia de los jueces. Pero esa independencia de los jueces no se creó como un privilegio de los jueces, eso es importante, es como una garantía de los derechos de los ciudadanos, porque si los ciudadanos han renunciado a hacerse justicia por sus propias manos para llevar sus litigios ante un tercero, es importante que ese tercero esté por encima de las partes que tienen el litigio. Y solo se puede lograr si los jueces de verdad son independientes e imparciales. Le pongo un ejemplo elemental, el tema de los falsos positivos. En el tema de los falsos positivos, si sucede como sucedió en Colombia, que una madre le asesinaron 2 hijos, y esa madre en vez de acudir ante un juez, busca un arma para enfrentarse al coronel, por ejemplo, el coronel siempre tendrá un arma mayor,
tendrá, por ejemplo, si ella tiene un revólver, él tendrá un fusil. El día que esa madre compre un fusil, él tendrá un tanque de guerra. Y si ella tuviera un tanque de guerra, él tiene un avión para bombardearla. Entonces, nunca podrá un ciudadano, a través de la fuerza, enfrentar a los poderosos, como no puede un trabajador enfrentar a un patrón económicamente poderoso en el terreno económico. Pero si ese trabajador o esa madre logra recaudar las pruebas y llevar a ese general poderoso en militar y llevar a ese patrono poderoso económicamente ante un funcionario independiente e imparcial, presenta las pruebas, puede lograr restablecer el derecho y la justicia. Entonces la independencia judicial es muy importante porque es el instrumento en el cual los débiles pueden enfrentarse a los poderosos económica, política y militarmente para garantizar sus derechos. Por eso necesitamos jueces verdaderamente independientes e imparciales. Por eso necesitamos que en Colombia el fiscal general de la nación no lo terne el presidente de la República. Nosotros tenemos un sistema de fiscalía que no es el mejor, algún día hablaremos de él en el detalle, pero para comenzar es importante que el fiscal pueda ser de verdad independiente, inclusive de los más altos, y es menos independiente del presidente si el presidente lo terna a él. Son menos independientes los magistrados de la Corte Constitucional que son ternados por el presidente de la República. Por eso sería importante que el presidente de la República tuviera menos personas en la Corte Constitucional, por ejemplo. Son más independientes los magistrados que llegan por concurso y no los que llegan a través del sistema de la cooptación, que consiste en que yo me voy y escojo mi reemplazo. En cambio, si tú llegas por concurso, llegas mucho más independiente. Es más independiente un procurador si no lo terna el presidente de la República, por ejemplo. Y es más independiente también un contralor si el presidente de la República no interviene en su escogencia. Entonces tenemos que hacer diseños institucionales que permitan que todos los funcionarios judiciales y los funcionarios de control de verdad sean autónomos e independientes para que puedan garantizar los derechos de los ciudadanos. Porque lo que está detrás de todo esto no son las peleas de poder entre el fiscal y la Contralora o entre la Corte Suprema y la Corte Constitucional. El objetivo final es que los ciudadanos necesitan una justicia pronta, una justicia que además sea, como su nombre lo dice, justa y que sus litigios se resuelvan de manera rápida. Pero además que sus derechos estén garantizados en ese escenario a través de jueces y funcionarios de control imparciales e independientes.